Indignación, consternación y enojo ha causado en la comunidad de Honduras un hombre de 64 años que fue denunciado por procrear 5 hijos con su propia hija. Vamos a estarlo viendo desde el punto de vista social y espiritual y qué debemos de hacer para contrarrestar estos tipos de delitos. Miremos la noticia para que después analicemos. A través de la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en las últimas horas han realizado lo que es la detención preventiva de un sexagenario, ya un hombre de 64 años de edad, que fue detenido en el sector de la aldea San José de Oriente, del municipio de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara. A este señor pues se le arresta ya que tiene pues una orden de detención preventiva por los delitos de maltrato familiar agravado y también lo que es el delito de incesto en perjuicio de su propia hija. Cabe mencionar sobre este caso específicamente que la joven ya hoy tiene 35 años y como ella mencionaba en el informe policial, pues fue abusada desde los 14 años, donde prácticamente fue separada de su familia. Este señor pues se la llevó a otro sector en donde procrearon prácticamente una familia, tienen 5 hijos, procrearon 5 hijos, en donde pues este señor abusó durante varios años de su propia hija, procreando 5 hijos, y mencionando que lo que lleva a esta señora ya hoy de 35 años a poner la denuncia, a tener esa valentía pues de interponer la denuncia contra su propio padre, sería que este sujeto también intentó abusar de una de sus hija y nieta al mismo tiempo. Erasmo López, de 64 años, fue arrestado en las últimas horas en el sector de San José de Oriente, en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras, tras ser denunciado por su hija por abuso y tentativa de agresión contra su nieta. Según informó la Policía Nacional, la hija de López decidió presentar la denuncia luego que su padre intentara abusar de la menor, lo que desencadenó su indignación y la revelación de un pasado de abusos que se extendió por casi 2 décadas. En su testimonio, la joven de 35 años declaró que su padre comenzó a abusar de ella cuando era menor de edad, hace 18 años, y que con él procreó 5 hijos. El subcomisionado Nelson Mejía Torres, jefe de la policía de Santa Bárbara, detalló que la víctima estuvo cautiva por su padre, quien la sometió a abusos desde su infancia. La hija lo denunció no por los abusos en su contra, sino porque intentó abusar de su nieta, que también es su hija. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva y realizarán pruebas de ADN a los niños para confirmar la paternidad de López. Además, la hija será sometida a exámenes forenses para recabar evidencias que permitan determinar responsabilidades. También se interrogará a familiares y testigos para conocer si estaban al tanto de los abusos cometidos por el hombre. La comunidad de Santa Bárbara se encuentra consternada por el caso y los pobladores exigen justicia y una investigación rigurosa. El hecho ha generado indignación y conmoción en la región, donde se espera que se aplique todo el peso de la ley contra el presunto agresor. En Honduras, el Código Penal establece sanciones específicas para los delitos de abuso sexual y tentativa de abuso sexual. Según el artículo 15, la tentativa se define como la realización de actos inequívocos dirigidos a cometer un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad. Este tipo de delito es punible y la pena aplicable suele ser inferior en grado a la del delito consumado. En cuanto al abuso sexual, el Código Penal tipifica diversas conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Las penas varían según la gravedad del delito y las circunstancias en que se comete. Por ejemplo, la violación que implica acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal sin consentimiento se sanciona con penas de hasta 15 años de prisión. En el caso de Erasmo López, donde se involucran menores y existe un historial prolongado de abusos, las penas podrían ser aún más severas, dependiendo de las pruebas presentadas y las conclusiones de la investigación. Desde una perspectiva social, los delitos contra menores tienen un impacto profundo y multidimensional en la comunidad. Estas situaciones no solo afectan a la víctima, su entorno inmediato, sino que también generan repercusiones a nivel psicológico, familiar y estructural en la sociedad. Pueden causar trauma psicológico, emocional a las víctimas. Las víctimas suelen experimentar trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y baja autoestima. Estos efectos pueden persistir a lo largo de su vida si no se recibe apoyo adecuado. Dificultades en el desarrollo.
Puede haber problemas en el rendimiento escolar, dificultades en las relaciones interpersonales y desconfianza hacia figuras de autoridad o el entorno social. En algunos casos, las víctimas pueden enfrentar un ciclo de abuso y violencia si no reciben intervención adecuada. También trae consecuencias familiares, deterioro de las relaciones familiares. Cuando el agresor es parte del núcleo familiar, se genera un ambiente de tensión, miedo y en ocasiones encubrimiento o negación del problema. También pueden presentar aislamiento. Muchas familias enfrentan rechazo social, lo que puede llevarlas a aislarse y evitar denunciar por temor a represalias o por presión social. En algunos casos, estos delitos generan separación de la familia, ya sea por procesos legales, desconfianza o impacto emocional. También generan desconfianza en las instituciones cuando la sociedad percibe que la justicia no actúa con eficacia. Se refuerza la sensación de impunidad, lo que desmotiva a las víctimas a denunciar. También, en comunidades donde estos delitos no son sancionados con firmeza, se corre el riesgo de que la violencia contra menores se vea como un problema cotidiano sin solución. La falta de prevención y educación sobre estos temas aumenta el riesgo de que más niños sean víctimas de abuso sin contar con redes de apoyo. También esto contrae un ciclo de violencia. Muchos estudios han demostrado que las víctimas de abuso infantil tienen un mayor riesgo de enfrentar o replicar patrones de violencia en su vida adulta. También puede traer problemas de salud pública. La violencia contra menores está relacionada con mayores tasas de enfermedades mentales, consumo de sustancias y problemas de integración social en la vida adulta. También trae un desgaste del tejido social. Una sociedad con altos índices de violencia contra menores tiende a experimentar un deterioro en valores esenciales como la empatía, la protección de los vulnerables y la confianza en las instituciones. Para contrarrestar estos efectos, es clave fortalecer la educación y concienciación sobre los derechos de la infancia, las redes de apoyo psicológico y social para las víctimas, el acceso a la justicia y la protección efectiva de los menores, la promoción de una cultura de denuncia y prevención en las comunidades. En definitiva, los delitos contra menores no solo destruyen vidas individuales, sino que también erosionan el tejido social. La respuesta de la sociedad debe ser firme, promoviendo medidas que protejan a los niños y generen entornos seguros para su desarrollo. Desde una perspectiva espiritual, los delitos contra menores son una de las manifestaciones más graves de la degradación moral y alejamiento de los principios divinos. En la Biblia, Dios muestra una preocupación especial por la protección de los niños y condena severamente cualquier acto que cause daño. Este tipo de pecados no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también tiene profundas repercusiones en la sociedad y en la relación del ser humano con Dios, ya que la visión de Dios es proteger a los niños. Jesús enfatizó la importancia de los niños en el reino de Dios y advirtió contra quienes los dañan. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en el profundo del mar. Este versículo muestra la gravedad del pecado de hacer daño a los más vulnerables y a la justicia divina que aguarda a quienes cometen tales actos. Dios considera a los niños un regalo y una bendición. Salmos 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cualquier acción que atente contra la pureza y la dignidad de los menores es un ataque directo contra la voluntad de Dios. Esto causa un impacto espiritual en la víctima y en la sociedad. Los abusos contra menores no solo dejan cicatrices emocionales, sino que pueden afectar el alma de la víctima, llevándola a experimentar sentimientos de culpa, miedo y desesperanza. También conlleva a la pérdida de la inocencia y de la confianza en Dios. Muchas víctimas luchan con la pregunta: ¿por qué Dios permitió esto? Si no reciben sanidad y restauración espiritual, pueden desarrollar una visión distorsionada de Dios y de la fe. También causa ciclo de dolor y pecado. Sin intervención y sanidad, el trauma puede llevar a comportamientos destructivos en la adultez, afectando relaciones, identidad y espiritualidad. También causa corrupción de la sociedad. Cuando una comunidad permite o encubre este tipo de actos, se aleja de los principios divinos y se sumerge en la inmoralidad. La Biblia advierte sobre sociedades que se alejan de la justicia,
Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. También conlleva la responsabilidad de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, la iglesia tiene la responsabilidad de ser una voz profética contra la injusticia y una fuente de restauración para las víctimas. Esto conlleva a denunciar el pecado y no encubrir el mal. La Biblia nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. Efesios 5:11 dice, no podemos permitir la impunidad ni justificar la maldad. Y esto nos hace responsables para proteger a los niños. Jesús mostró un amor especial por los pequeños y nos llamó a cuidarlos. La iglesia debe ser espacio seguro, con protocolos claros para prevenir cualquier tipo de abuso. También debe brindar sanidad y restauración. Dios es un sanador de heridas. A través de la oración, el acompañamiento pastoral y la consejería cristiana, las víctimas pueden encontrar restauración y una nueva identidad en Cristo. Se tiene que fomentar una cultura de prevención y justicia. La iglesia debe promover el respeto por la dignidad humana y apoyar leyes justas que protejan a los menores. Esto trae también consecuencias o juicio de Dios sobre aquellos que son agresores sexuales. La Biblia deja claro que Dios es un juez justo y que el pecado no quedará impune, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice Eclesiastés 12:14. Si bien la gracia de Dios está disponible para todo aquel que se arrepiente genuinamente, la Biblia advierte que el arrepentimiento debe ir acompañado de un cambio de vida y de reparación del daño. De lo contrario, quienes persisten en la maldad enfrentarán el juicio divino. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. A pesar de las gravedades que estos delitos conllevan, el Evangelio ofrece un mensaje de esperanza. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, Lucas 4:18. Dios restaura lo que el enemigo ha destruido, Joel 2:25. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:11. Lo que significa que un arrepentimiento genuino Dios los puede perdonar, pero sus consecuencias las tendrán que pagar en esta tierra. Dios tiene poder para sanar a las víctimas, restaurar su dignidad y traer justicia. La iglesia tiene el deber de ser un instrumento de esa restauración, promoviendo el amor, la protección y la verdad. Desde una perspectiva espiritual, estos delitos representan una profunda manifestación del pecado y la corrupción del ser humano. Sin embargo, Dios nos llama a ser agentes de justicia y restauración, asegurando que ninguna víctima quede sin apoyo y que la sociedad sea transformada por los valores del reino de Dios. Desde una perspectiva bíblica, la solución a los delitos contra menores, más allá del castigo legal, debe abordarse desde el ámbito espiritual, ya que este tipo de conductas puede estar ligadas a maldiciones generacionales y ataduras demoníacas. La palabra de Dios nos muestra que la lucha contra el pecado y la injusticia no es solo física, sino también espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los abusos y la perversión sexual han sido una estrategia del enemigo para destruir la humanidad desde el principio. La corrupción moral, cuando no es confrontada con el poder de Dios, se multiplica de generación en generación. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias del pecado en la descendencia. Éxodo 20:5 dice, yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje no significa que Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres, sino que los patrones de pecado pueden repetirse en una familia si no son cortados espiritualmente. Por eso, la solución debe ir más allá del sistema judicial y entrar en el ámbito espiritual a través de la liberación y restauración en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos romper esta barrera de maldición generacional? Bueno, según la Biblia, nos da varios principios para romper ataduras demoníacas y maldiciones generacionales, restaurando a las víctimas y frenando la propagación de estos pecados en la sociedad. ¿Cómo podemos solucionarlo? A través del arrepentimiento genuino y renuncia al pecado. Para romper una maldición generacional, debe haber un arrepentimiento genuino ante Dios, tanto individual como familiar. Esto implica reconocer el pecado, confesarlo y pedir perdón. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento rompe el derecho legal que Satanás tiene sobre una familia o una persona. Las víctimas también necesitan liberarse del resentimiento y la amargura, entregando su dolor a Dios para recibir sanidad. El abuso infantil y otros delitos graves muchas veces tienen un trasfondo demoníaco. Jesús enseñó que hay espíritus inmundos que influyen en las personas y los llevan a cometer actos perversos. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para romper con estas ataduras se requiere guerra espiritual a través de la oración, el ayuno y la ministración de liberación. Jesús mismo expulsaba demonios de las personas que estaban bajo su influencia. Marcos 5:1-20. Los pasos para la liberación incluyen identificar la maldición generacional y su raíz espiritual. 2. Renunciar verbalmente a toda atadura demoníaca en el nombre de Jesús. 3. Romper pactos y lazos con el pasado, brujería, abuso, ocultismo, etc. También reclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y las tinieblas. Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza del mal. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Después de la liberación, la víctima necesita un proceso de restauración espiritual y emocional. La sanidad del alma solo puede venir de Dios. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este proceso incluye oración y ministración pastoral, renovación de la mente con la palabra de Dios, Romanos 12:2, recibir el amor de Dios como Padre y entender su identidad en Cristo, restauración del orden familiar y social. Dios estableció la familia como base de la sociedad, pero cuando el pecado entra, destruye ese diseño divino. Para cortar estos ciclos destructivos es necesario restaurar el liderazgo espiritual en las familias con padres que guíen en santidad, proteger a los niños con medidas espirituales y prácticas, educar en la palabra de Dios para formar generaciones libres de pecado. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Por lo tanto, la única solución está en Cristo. El castigo legal puede limitar la acción de un delincuente, pero solo el poder de Dios puede erradicar el pecado y romper maldiciones generacionales. Si no se trata el problema de la raíz espiritual, la sociedad seguirá viendo cómo estos delitos se repiten. Jesucristo es la respuesta para liberar a los cautivos y traer restauración. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La iglesia debe levantarse en oración, intercesión y guerra espiritual para destruir estas fortalezas del enemigo y establecer el reino de Dios en las familias. Solo así veremos una sociedad transformada por el poder de Cristo. La única solución es Jesucristo, porque podrás imponer 100 años de cárcel a aquel delincuente, pero el delito va a repetirse en otros, porque es un patrón. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes.